Vamos a meditar, mis hermanos, en la palabra del Señor una vez más. Y pues les voy a invitar que busquen el texto que se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 25. Únicamente el versículo 14 vamos a leer. Salmo 25, versículo 14. Quizá ya conocíamos este texto, quizá no, pero hoy vamos a meditar acerca de esa palabra que aparece ahí en el Salmo que dice intimidad, ¿sí? Vamos a meditar en esta palabra, la intimidad con nuestro Señor, con nuestro Dios. Así que dice la palabra del Señor: la comunión íntima, ¿sí?, de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, ¿sí? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les va a hacer conocer su pacto. Muy bien, pues mis hermanos, normalmente en el lenguaje cristiano, en el lenguaje que manejamos como creyentes, hablamos mucho acerca de la comunión con Dios, ¿sí? Es un término que utilizamos muchas veces como parte de nuestro diario vivir como creyentes, como cristianos. Y sobre este tema de la comunión con Dios, pues hay muchos libros, se han escrito muchos libros al respecto, se han hecho muchos estudios, usted puede ver inclusive muchas predicaciones al respecto, y sin embargo, pocas veces se habla de la comunión íntima, ¿sí? No, se habla de la comunión con Dios, pero pocas veces se habla de la comunión íntima, al grado que muchos creyentes, muchos cristianos, pues tienen este concepto como algo que carecen en la proyección de su vida, ¿no? O sea, no es algo que habitualmente tengan como parte de su vida diaria, ¿no? De manera que aunque se habla de esto, de la comunión íntima, en la práctica es algo que pues más bien que no forma parte de la vida diaria de muchos creyentes. Es algo que no tienen todos los días ahí en su vida. Así que hoy pues quisiera yo que analizáramos algunos aspectos que son clave para que podamos llevar el tema de la comunión íntima, llevarlo a la vida común, a la vida corriente de cada uno de nosotros, ¿sí? A la vida de todos los días, ¿sí? Entonces, miren, la intimidad con el Señor, la intimidad con Dios, no es lo mismo que los años de cristianos, ¿sí? O sea, tener intimidad con el Señor no es lo mismo que los años que usted pueda tener en el cristianismo. Esas son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Hay cristianos que no han pasado, podemos decirlo así, del primer nivel en su vida espiritual, a pesar de que tienen muchos años dentro de la iglesia, ¿sí? Los niveles, fíjense, de intimidad con el Señor no son niveles cronológicos, o sea, no son niveles que se alcanzan por el tiempo. No porque uno tenga muchos años de cristiano llega a tener comunión íntima con el Señor, porque hay cristianos recién convertidos, hay cristianos que tienen poco tiempo en el evangelio, que apenas acaban de nacer no hace mucho tiempo, que no tienen mucho conocimiento inclusive bíblico, y estos son creyentes que aventajan muchas veces a cristianos que tienen muchos años en la iglesia, ¿sí? Y llegan a tener una comunión íntima con el Señor en muy poco tiempo, ¿sí? No necesitan de muchos años para llegar y tener una comunión íntima con el Señor. A veces conocimiento y crecimiento no van juntos, ¿sí?
O sea, no es que uno conozca mucho de la Biblia y quiere decir que por eso está creciendo. No es que muchas veces vayan juntos. El conocimiento tiene que ver con el estudio, tiene que ver con la preparación, tiene que ver con algún tipo de preparación intelectual, pero el crecimiento tiene que ver con la práctica, tiene que ver con lo que practicamos todos los días acerca de lo que sabemos del Señor. Entonces, lo práctico de la relación con el Señor tiene que ver principalmente con tres cosas. Fíjense, la parte práctica que tiene en nuestra relación con el Señor tiene que ver con tres cosas. Un tiempo devocional con el Señor, servir al Señor y obviamente a nuestro prójimo, y compartir el mensaje de salvación con otros. Esta es la parte práctica de la vida que tiene que ver con cómo va uno alcanzando una vida más o una relación más íntima con el Señor, ¿no? Entonces, miren, todo lo demás se desprende de estas tres cosas, ¿sí? Usted tiene un tiempo devocional, usted sirve y usted comparte el mensaje del Evangelio, y todo lo demás se va a desprender de estas tres cosas. Entonces, usted recuerda que, por ejemplo, los escribas, más que los fariseos, y los mismos fariseos también, tenían mucho conocimiento, muchísimo conocimiento de las Escrituras, pero eso no los ponía más cerca de Dios. Eso no los ponía más cerca de esa relación con el Señor. Y entonces debemos recordar que no es lo que sabemos de la Biblia, sino lo que practicamos de la Biblia es lo que nos acerca realmente al Señor, ¿sí? No es lo que sabemos, sino es lo que practiquemos. Esto es lo que hace la transformación espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Así que no confundamos, mis hermanos, mis hermanas, no confundamos los años de cristianos con comunión íntima con el Señor, ¿sí? No confundamos eso. Eso no es realmente crecimiento espiritual, ¿sí? Como le digo, hay gente que aventaja a muchos que tienen muchos años en el cristianismo y no tienen realmente ni mucho conocimiento, ni mucho tiempo, pero viven una vida de comunión íntima con el Señor, ¿sí? Entonces, no hay un periodo específico para cada nivel, o sea, no hay un periodo, no hay meses, no hay años para poder llegar a un nivel de comunión íntima con el Señor, porque, vuelvo a decirlo, aparte que de que no son periodos cronológicos, tampoco son secuenciales, o sea, no es aquí como en una escuela, ¿no? Que usted ya está en el primer año y en el segundo año de comunión con el Señor, ahora ya pasó al tercero, no. Tampoco es secuencial, no es algo que podamos mirar de estas personas, ¿sí? Las personas no tienen que pasar de un nivel A uno B, a uno C para llegar a tener comunión íntima con el Señor, ¿sí? A veces, fíjese, a veces una fuerte crisis en la vida de un creyente lleva a ese creyente a un nivel espiritual mucho más alto, y no pasó por ciertos niveles, sino desde el nivel en el que estaba, pasó directamente a un nivel espiritual mucho más alto, porque no hay niveles, o sea, no es como le digo, nivel A, nivel B, no puedes pasar del A al Z si no pasaste primero por los demás. Así no es con la relación con el Señor. Uno puede pasar del nivel más bajo de relación con el Señor al máximo, a veces por una crisis, a veces por una adversidad, a veces por una situación que nos pone en aprietos. Y mucha gente ha llegado a tener esa vida espiritual justamente por eso, porque de repente vivieron una crisis que los llevó a buscar justamente al Señor en un nivel mucho más amplio del que habían tenido anteriormente, ¿sí? Entonces, una persona que a veces mantiene una vida tibia, ¿sí? Como dice la palabra, a veces está bien, a veces está mal, a veces es espiritual, a veces es carnal, va viviendo la vida así tibia, como dice la palabra del Señor, pues es una persona que es salva si creyó en el Señor Jesucristo, si entregó su vida al Señor, y esa persona quizá no ha tenido grandes problemas en la vida, no ha tenido grandes luchas, tampoco ha tenido grandes victorias, tampoco ha tenido grandes glorias. Es una persona que vive dentro de lo común,
en la vida cristiana. O sea, es una persona que como decimos, se la va llevando. Y le digo, ese tipo de persona a veces empieza a practicar el tiempo devocional, a veces empieza a buscar al Señor, a veces empieza a tener un anhelo de conocerlo y puede inmediatamente empezar a crecer. Aun cuando hubiera tenido años de ser una persona tibia, de ser una persona que parecía que no iba a crecer nunca espiritualmente, de repente empieza a crecer de manera progresiva, empieza a conocer al Señor a niveles que él mismo nunca había experimentado, ella nunca los había experimentado, llega a conocer al Señor, a buscarlo de todo su corazón y comienza a ver manifestaciones grandes, poderosas de parte de Dios en su vida, cosas que nunca había visto. Empieza a ver manifestaciones inclusive sobrenaturales del Señor y parece mentira, pero la verdad es que los problemas de la vida a veces pueden llegar a ser una bendición porque te impulsan a buscar al Señor de una manera mucho más, podríamos decir, mucho más comprometida de lo que lo hacía uno anteriormente. ¿Cuántas personas, mis hermanos, mis hermanas, cuántas personas buscan al Señor o cuántas han sido impulsadas a buscarle debido a los problemas que tenían? Debido a las crisis que estaban viviendo, debido a la enfermedad que estaban padeciendo. ¿Cuántas personas en ese momento crucial buscaron al Señor y lo encontraron? Pero de una manera no superficial, sino de una manera totalmente íntima, de una comunión íntima. Pero fíjese que también es completamente cierto que hay creyentes que han tenido un nivel de comunión íntima con el Señor, que ya la han experimentado, que ya la han vivido, que la conocen y sin embargo por un descuido retroceden. ¿Sí? Retroceden. Porque aquí no es de que ya llegué y me mantengo. No es si ya llegué y ya lo logré. Aquí es que tienes que mantenerte. Porque si no te mantienes, empiezas a retroceder, empiezas a regresar, empiezas nuevamente a ser como eras antes, empiezas nuevamente a vivir como eras antes de tener ese tiempo, ¿sí? Seguramente usted se ha sentido más cerca de Dios si ha experimentado esto. Se ha sentido tan cerca del Señor cuando ha tenido esa comunión íntima con el Señor, ha experimentado su presencia en su vida, ha sentido la paz, ha sentido el gozo, ha sentido ese cuidado tanto sobrenatural como providencial de parte del Señor ahí en su vida, y de repente un día se le hace fácil dejar de hacer aquellas cosas que lo mantenían en ese nivel. Deja de orar, deja de tener un tiempo devocional, deja de leer la Biblia, deja de congregarse, y entonces su vida empieza a retroceder. Su vida empieza entonces a perder esa comunión que tuvo un día con el Señor. Esa comunión íntima la empieza a perder, y entonces empieza a sentir usted que Dios está lejos, que Dios ya no le escucha, que Dios ya no quiere saber de usted. Pero ¿quién fue el que se alejó? Uno, no fue él. ¿Por qué? Porque descuidamos esa parte importante en nuestra vida, ¿sí? Y entonces llegamos al punto en el que nos vamos enfriando cada día más y más y más, y llega en el punto en el que se nos hace más difícil volver a tener esa comunión que algún día tuvimos con el Señor. Se nos hace difícil encontrar la llenura espiritual que un día tuvimos. Pero fíjese que a pesar de esto, hay buenas noticias. Porque si usted ha vivido esto, mi hermano, mi hermana, si usted ha llegado a tener ese nivel espiritual, si ha llegado a tener esa comunión íntima con el Señor, usted tiene ciertas ventajas sobre aquel que nunca ha tenido esa comunión. Usted tiene ventajas sobre él o sobre ella. ¿Por qué? Porque ellos nunca han experimentado eso. Nunca han experimentado esa comunión íntima. No saben lo que es estar ahí. Usted ya lo sabe. Usted ya lo experimentó. Usted sabe que es algo posible. Usted sabe que tiene el conocimiento que adquirió mientras tuvo esa experiencia con el Señor. Y sabe
que es verdad, sabe que es real tener esa comunión con Él, ¿sí? Cuando usted ha saboreado la buena comida de la intimidad con el Señor, ya no le pueden contar, ya no le pueden decir es que es así, es que es de esta manera, es que le tienes que hacer de esta forma para lograr tener esa comunión. Ya no le vienen ni le cuentan, usted ya sabe cómo es y puede volver a regresar a tener esa comunidad, esa comunión, puede llegar a tener nuevamente la experiencia. En cambio, quien nunca lo ha experimentado no puede extrañar lo que nunca ha tenido, ¿sí? O sea, no puede extrañar y decir yo quiero tener esa comunión porque nunca la ha experimentado. Pero si usted ya la experimentó, sabe que puede volver a tenerla y puede extrañarla y puede decir, Señor, yo quiero tener esa comunión que tuve contigo. Yo quiero volver a experimentar, Señor, esa paz, ese gozo que alguna vez tuve. Sí, me alejé, pero yo quiero regresar. Tiene usted la información, tiene usted todo lo que necesita para iniciar nuevamente ese proceso y llegar a tener nuevamente esa comunión con el Señor, ese acercamiento con el Señor, porque ya lo ha vivido, sabe que es real y sabe que le llenó y sabe que era algo que valía la pena estar viviendo. Sí, y vuelvo a lo mismo, sabe que es posible llegar a tener esa relación con el Señor, ¿sí? Y en un tercer lugar, mis hermanos, está el conocimiento de que la intimidad con el Señor es más, fíjese bien, esta parte es importante, esa intimidad con el Señor es más un viaje que un destino. ¿Sí me explico? O sea, cuando usted tiene intimidad con el Señor, no es durante todo ese tiempo que usted está caminando con Él, ese es el viaje que está llevando con Él, no es el llegar a un punto, es el caminar junto a Él en ese viaje que hacemos aquí en esta vida. Es como cuando usted está viajando a un lugar, no es el lugar donde va a llegar, es el disfrutar todo lo que usted va viendo todo el tiempo mientras llega a su destino, ¿sí? Eso es realmente lo importante, entender que la comunión con el Señor, más que un destino, es un viaje que tenemos que disfrutar, que tenemos que deleitarnos en ese viaje que estamos haciendo, en esa comunión con el Señor en nuestro diario caminar. Así que los niveles, mi hermano, mi hermana, los niveles de intimidad no se alcanzan tampoco por todos y cada uno de nosotros de la misma manera, ¿sí? No todos vamos a llegar a tener los mismos niveles de intimidad con el Señor de la misma forma. Sería un error pretender que todos aquí alcancemos la madurez espiritual de la misma forma y en el mismo tiempo, ¿sí? Observe, por ejemplo, aquellos que en la Escritura se mencionan que llegaron a tener un nivel espiritual alto y de intimidad con el Señor. Por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo tuvo un cambio inmediato y llegó a tener una intimidad inmediata con el Señor Jesús, pero ¿cómo fue que se dio? Simplemente por un llamamiento. Simplemente el Señor le dijo, Zaqueo, voy a ir a tu casa a cenar hoy, y él empezó a tener una comunión íntima con el Señor simplemente porque el Señor lo llamó. El apóstol Pablo llegó a tener una intimidad con el Señor, pero él lo hizo por una, ¿cómo fue? Por una experiencia realmente, ¿cómo podríamos decir? Sobrenatural. Ese resplandor de la gloria del Señor Jesús lo llevó a tener una comunión íntima con el Señor, ¿sí? El ver la gloria del Señor Jesús lo llevó a tener esa comunión íntima. Otras personas, otros creyentes han llegado, como le decía, por crisis espirituales, como lo hizo el apóstol Pedro. Pedro, después de haber negado al Señor Jesús, tuvo una crisis espiritual. O sea, se sintió mal de haber negado a su Señor. Era algo que le pesaba, era algo que él no podía sobrellevar, y eso lo llevó nuevamente a tener comunión con el Señor Jesús. ¿Y qué hay de Jonás? Él no quería tener comunión con el Señor, pero el Señor lo llevó y le mostró que Él era un Dios misericordioso, que amaba a los de Nínive y que quería salvarlos. Y la perspectiva de Jonás, aunque se enojó, aunque no quiso hacerlo, después cambió y tuvo intimidad con el Señor. ¿Qué hay del rey David? Después de haber pecado,
su comunión con el Señor también se fue a otro nivel. El profeta Jeremías, ¿cómo llegó a tener esa comunión con el Señor? ¿Recuerda cómo trataron a Jeremías? Lo metieron a la cárcel, lo metieron al cepo, le hacían esto, le hacían lo otro, y eso lo llevó a tener comunión íntima con el Señor. Todos ellos alcanzaron una comunión íntima de manera diferente. No llegaron todos en el mismo tiempo, ni llegaron de la misma manera. Y así aquí, en este lugar, no todos vamos a llegar a tener esa comunión de la misma manera. Porque Dios le conoce a usted, sabe qué es lo que necesita, sabe cómo tiene que tratar con cada uno de nosotros para llevarnos a ese nivel de intimidad con Él. Algunos, como le digo, como en el caso de un servidor, llegamos a lo mejor a ese nivel de intimidad por una crisis económica. Algunos, como le digo, llegan por otra razón, ni siquiera por un problema, llegan justamente por una bendición. Cuando les fue bien, decidieron tener comunión íntima con el Señor. No necesariamente tiene que pasarte algo malo, no necesariamente tiene que venir una crisis, no necesariamente tiene que venir algo que te ponga en una situación difícil. A veces la bendición, cuando la ves, cuando dices esto vino del Señor, también te impulsa a buscarlo. ¿Sí? O sea, no hay que pensar que siempre tiene que ser de la misma manera. Recordemos que el Señor pues es soberano y actúa de la manera que Él quiere con cada uno de nosotros y también de la manera en la que Él nos conoce. ¿Sí? Él va a poner diferentes causas para llevarnos a ese nivel de intimidad. ¿Sí? Bueno, creo, mis hermanos, mis hermanas, que el principal problema por el cual la mayoría o muchos de los creyentes no llegan a un nivel de intimidad con el Señor es porque confunden, fíjese bien esto que le voy a decir, confunden el fin con los medios. Confunden el fin con los medios. Dios nos ha dejado la Biblia, ¿sí? Nos ha dejado su palabra escrita ahí, nos ha dejado la oración para poder comunicarnos con Él y Él comunicarse con nosotros, y así nosotros a través de la Biblia y a través de la oración podamos llegar a conocer sus pensamientos, podamos llegar a conocer su carácter, podamos llegar a conocer sus planes, sus propósitos. Pero fíjese que durante toda nuestra vida como creyentes, hemos escuchado que debemos de leer la Biblia. Hemos escuchado que debemos orar, ¿sí? Hemos escuchado que debemos reunirnos en un lugar con los cristianos, con los creyentes. Hemos escuchado que debemos de servir a Dios, que debemos de servir al prójimo. Pero todas estas cosas son simples medios. Son medios para tener esa comunión con el Señor, ¿sí? Se puede orar, se puede leer la Biblia como un ejercicio espiritual, pero podemos perder completamente el propósito por el cual lo tenemos que hacer, ¿sí? ¿Cuántas personas vemos en las iglesias que tienen un conocimiento bíblico bastante amplio, bastante extenso, pero tienen poca vida espiritual? El fin, fíjese, el fin no es leer la Biblia. El fin es conocer a Dios a través de la lectura de la Biblia. ¿Sí se da cuenta la diferencia? El fin no es leer la Biblia, no es el objetivo leer la Biblia. El objetivo de leer la Biblia es que a través de ella podamos conocer cada día más al Señor. Ese es el fin. Y el medio para conocerlo es la Biblia. Hay una diferencia entre el fin y los medios, y esa línea a veces es tan fina, es tan delgada, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y entonces sí leemos la Biblia, pero no para conocer a Dios, sino porque tengo que leerla, ¿no? Es parte de la vida de un creyente tiene que leer la Biblia, yo la tengo que leer, ¿sí? Yo tengo que orar
tengo que reunirme en un lugar, pero se pierde totalmente el propósito, porque estos son solamente los medios para llegar a ese objetivo, que es tener una comunión íntima con el Señor. Nuestra meta, fíjese que es parecernos cada día más a Cristo. El fin no es la santidad. Ese es el medio para parecernos cada día más a Cristo. El fin es la intimidad con el Señor, y los medios son nuestro tiempo devocional, la lectura de la Biblia, la oración, el servicio, el compartir el mensaje del Evangelio. Todos esos son medios, pero no es el fin, no es lo que buscamos, no es el propósito principal en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, no nos confundamos, porque la meta no es tener un tiempo devocional. Ese es solamente un medio. La meta es acercarnos al Señor cada día a través de ese tiempo. Esa es la meta, acercarme a Él cada día a través de ese tiempo. Practicar el tiempo devocional es una herramienta necesaria, imprescindible para lograr el acercamiento al Señor, pero no es el fin, ¿sí? O sea, no es el fin tener un tiempo devocional. Por eso muchas veces fracasamos, porque dicen, es que tengo que tener un tiempo devocional, pero no lo estás haciendo con el propósito correcto, que es acercarte al Señor, ¿sí? Entonces no permitamos, mis hermanos, mis hermanas, que el tiempo devocional se convierta en una actividad religiosa monótona, ¿sí? Y carente de vida, porque eso es lo que llega a pasar. O sea, ya lo hago, pero pues ya nada más porque lo tengo que hacer. Entonces es fácil caer muchas veces en la rutina religiosa, en el tiempo devocional, en la lectura de la Biblia, en la oración, o inclusive reuniéndose en este lugar. Es fácil caer en una total y completa rutina religiosa, nada más, pero que ya no cumple realmente con el sentido, ¿no? Se puede tener un tiempo devocional como cuando Pedro recuerda que cuando el Señor se le presentó a Elías y Moisés, recuerda que Pedro le dijo, Señor, ¿quieres que construyamos una enramada? O sea, se puede perder el objetivo. O sea, en vez de adorar al Señor en ese momento, Pedro dijo, no, mejor hay que construir una enramada, ¿no? Se pierde el objetivo realmente. Se puede tener un momento devocional, pero como Pedro queriendo construir mejor la enramada, en vez de estar adorando verdaderamente a aquel en cuya presencia estamos en ese momento. Así que hay que entender, mis hermanos, que hay tiempo para adorar, hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar delante de la presencia del Señor. Entonces, el propósito del tiempo devocional no es que usted se levante temprano, que tome la Biblia y lea un pasaje y haga una oración apurada únicamente por rutina. Y que crea que entonces usted ya cumplió, ya lo hice, ya leí, ya oré, ya estuve un rato delante de Dios y entonces ya cumplí. Ese es el problema. Si su tiempo devocional se convierte en eso, en una rutina, ha perdido todo el propósito espiritual por el cual se hace. Porque somos muy dados a convertir, como le digo, un medio en un fin. Y ese es el problema, ¿sí? Hay que saber que esto son solamente los medios para cumplir ese propósito de acercarnos al Señor. Así que todo lo que hacemos, fíjese, en la iglesia, lo que hacemos aquí en la comunidad, hablo de manera particular en este lugar, ¿sí? Todo lo que hacemos aquí, actividades, programas, ¿sí? Son los medios, no es el fin. No es el propósito principal. Todos estos son los medios para lograr vidas espirituales edificadas de los niños, de los adolescentes, de los adultos. O sea, ese es el propósito. Y lo que hacemos son medios para lograr eso, ¿sí? Entonces, esas actividades y esos programas que hacemos pueden cambiarse, pueden alterarse si no están cumpliendo con el propósito, ¿sí?
O sea, se pueden hacer de diferentes, se pueden mejorar si no están cumpliendo con el propósito, si no están produciendo los resultados deseados. No es bueno conservar un programa, no es bueno conservar un método, lo que sea que no está funcionando. Y ese es el problema de muchas iglesias. Es que así lo hemos hecho toda la vida. ¿Sí? Así se tiene que hacer porque así lo hemos hecho toda la vida y no se puede cambiar aunque no funcione, aunque no esté cumpliendo con el propósito por el cual se están haciendo. Así que piense, mi hermano, mi hermana, por un momento, cuántas cosas quizá usted hace por costumbre religiosa. ¿Cuántas cosas hace usted que son carentes realmente de vida espiritual? Alguien ha dicho que estas cosas que instituimos muchas veces se convierten como vacas sagradas que nos cuesta trabajo sacar de nuestra vida porque ya las tenemos ahí como algo que es intocable y no queremos hacer cambios ahí en nuestra vida. A veces hay fricción y hay hasta división en las iglesias cuando alguien quiere cambiar algo que ya tienen establecido y que no funciona. El fin, como le digo, debe ser el mismo para cada creyente, pero los medios son diferentes. Cada Dios va a hacer que cada uno lleguemos a ese nivel de manera muy diferente. Entonces, ¿qué podemos, mi hermano, mi hermana, qué podemos hacer para tener esa comunión íntima con el Señor? ¿Cómo comenzar el camino para tener esa comunión íntima? Si no la ha tenido o si ya la perdió, ¿cómo podemos hacer para llegar nuevamente a esa comunión íntima? La intimidad con el Señor tiene que tomar en cuenta esto, no es un evento. ¿Sí? No es un evento, no es, lo logré hoy y ya, y mañana no. O sea, no es un evento. No se logra en un retiro espiritual, no se logra en un servicio de adoración. Esos son eventos donde se siembra el interés, donde se siembra la necesidad para que uno llegue a querer ese nivel de espiritualidad. ¿Sí? Esas son experiencias y aunque son buenas, muchas veces no son las que realmente fortalecen la relación con el Señor. Lo que va a acercarnos al Señor, lo que va a producir en nosotros una vida espiritual, se va a dar por la búsqueda constante de esa intimidad con el Señor, ¿sí? Dios, como le digo, no es un concepto, es una persona con la que tenemos que relacionarnos. A Dios no se le puede sentir, se le conoce. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Lo primero que podemos hacer para llegar a tener esa intimidad con el Señor es anhelarlo. Anhelarlo. O sea, que sea un deseo vehemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Decir, Señor, yo quiero verdaderamente tener eso. Es algo que anhelo, es algo que necesito, es algo que es una necesidad dentro de mi vida, como dicen muchos de los salmos. Fíjese, por ejemplo, lo que decía el salmista en algunos de ellos. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Lo que está diciendo el salmista, yo tengo una necesidad de ti, Señor, como la misma agua. ¿Sabe usted lo que es tener sed? ¿Sabe lo que es estar en un momento donde desea, anhela tomar un vaso de agua? Bueno, así tiene que anhelar tener esa comunión íntima con el Señor. Una necesidad grande en su ser de querer que sea saciada esa sed por estar justamente con el Señor. Decía el salmista en otra parte, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, es una necesidad que tengo, lo anhelo con todo mi corazón. Si usted no anhela tener esa comunión íntima con el Señor, no la va a tener. Si no es el deseo grande que usted tiene de tener esa comunión, no la va a tener. Tiene que ser como una necesidad, justamente como le digo, como el agua para nosotros.
cuando tiene usted mucha sed. Dice otro de los salmos, extendí mis manos a ti, mi alma como la tierra sedienta. Si se da cuenta, todas estas expresiones del salmista tienen que ver con la sed, con la sequía. La sequía espiritual tiene que impulsarnos a querer esa agua viva que es el Señor Jesús para que llene nuestra vida. Tiene que anhelarlo. El primer punto para poder llegar a tener esa comunión íntima tiene que ser un anhelo. Lo siguiente que hay que hacer es buscarlo de todo corazón. ¿Sí? Si lo busca nada más así, a medias, y pues ahí vamos viendo a ver si se da, tampoco lo va a lograr. Tiene que ser una búsqueda de todo el corazón. Dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 29:13. Dice el Señor, y me buscaréis. ¿Y qué? Y me vas a hallar. ¿Pero cuándo? Cuando me busques con todo tu corazón. Pero si me buscas así, a medias, indolentemente, indiferentemente, no me vas a encontrar. Pero cuando lo hagas con todo tu corazón, dice el Señor, me vas a encontrar. Dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta voy a buscar, en esta me voy a enfocar, en esta es donde voy a dedicar mi tiempo, este es mi fin, buscar a Jehová. ¿Sí? Y los medios, como dice, estar en la casa de Jehová todos los días. ¿Pero para qué? Para contemplar su hermosura. ¿Sí? Y para inquirir, para buscar, para ir más allá de lo superficial y llegar a conocerlo. Y finalmente, para poder estar en ese, hay que mantenerse, como le decía. No hay que descuidarse. No hay que decir, pues no pasa nada si no leo, no pasa nada si no oro, no pasa nada si no me congrego. O sea, hay que mantenerse. Por eso el Señor Jesús decía, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Porque yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y el que permanece en mí, ¿qué dice? Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esa comunión, como le digo, íntima, se puede lograr. Si ya la tuvo, si ya la experimentó y la perdió, sabe que la puede volver a tener. Y si nunca la ha tenido, puede llegar a tenerla. Y si ya la tiene, no la pierda. No se descuide. No descuide lo que ya tiene, porque le digo, después es más difícil volver a tener ese momento, ese tiempo, ese caminar diario con el Señor. Recordemos, como dice aquí el Señor Jesús, lejos de Él no podemos hacer nada. Lejos de Él no experimentas paz, lejos de Él no experimentas gozo, lejos de Él no experimentas manifestaciones, como te digo, sobrenaturales o provinciales, no experimentas nada, porque estás lejos de Él. Separados de mí, nada pueden hacer. Así que, hermanos, propongámonos de todo corazón, anhelémoslo, que sea una necesidad de nuestra vida, busquémoslo con todo nuestro corazón y una vez que lo encuentres, permanece, mantente, no retrocedas, no te descuides, porque esto no es algo que se logra y ya, no, o sea, si no sigues, vas para atrás. Así que mis hermanos, el Señor quiera que podamos tener esa comunión íntima, no perderla y si ya la perdimos, recuperarla. ¿Sí? No solamente le digo para Él, es para beneficio nuestro. ¿Sí? Porque le digo al Señor, ¿qué le damos o qué le añadimos si tenemos esa comunión íntima con Él? Nada, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo Dios, Él sigue teniendo bendición para los que sí viven de manera íntima con Él. El que pierde soy yo. ¿Sí? Así que hermanos, pues busquemos entonces al Señor, como vamos a entonar el siguiente canto. Yo solamente quiero estar donde tú estás. ¿Sí? Yo solamente quiero tener comunión contigo. Yo solamente quiero vivir ahí en tu presencia. ¿Sí? Eso es lo que anhelo. Eso es lo que necesito y eso es lo que quiero y eso es lo que voy a buscar cada día de mi vida.
Que el Señor nos bendiga, hermanos.